se hace una diferenciación de los tipos de estudios. Después se establecen los lineamientos para la buena práctica clínica, que es un estándar internacional ético y de calidad científica que permite diseñar, conducir, registrar cómo se van a realizar esos estudios de investigación. Fueron desarrollados donde inicialmente participaron países de la Unión Europea, Japón y Estados Unidos. También estuvieron representantes de Australia, Canadá, países nórdicos y de la Organización Mundial de la Salud. Ahí se establecieron los principios para poder regular la investigación. Esos principios básicos establecen que deben ajustarse fundamentalmente el principio de respeto por las personas, que implica considerar a todos capaces de deliberar y de decidir. El respeto por la autonomía, o sea, esa capacidad de autodeterminación y el poder establecer de que soy libre de aceptar participar o de no participar, ¿sí? Y después los otros principios que tienen que ver con la beneficencia, la justicia y la justicia distributiva, que en reglas generales la de beneficencia es la de obtener los máximos beneficios, que este estudio sirva para beneficiar a los seres humanos en su mayoría y no en un grupo minoritario. La justicia habla del principio de la obligación ética de tratar a las personas de manera equitativa, con las mismas posibilidades, ¿sí?, de decidir, de quedarse o de salir del estudio. Y la distributiva tiene que ver con distribuir los beneficios y las cargas de la investigación también sean distribuidos de manera equitativa entre todos los grupos y no que se vea beneficiado un grupo con respecto al otro grupo, ya sea beneficios del experimento en sí como beneficios también económicos, sociales y demás. Si vamos a hacer un experimento con 10 personas, que las 10 personas se les obtengan el mismo beneficio en cuanto al estudio, el mismo beneficio si es que hay un rédito económico. Bueno, en el mundo está arreglado. En nuestro país tenemos del Ministerio de Salud diferentes resoluciones. Esto queda en el aula virtual para que ustedes puedan entrar y verificar. Está absolutamente arreglado. Eso dio pie a este documento denominado consentimiento informado. Este documento que a partir de estos lineamientos tiene que estar firmado. Y hay diferentes tipos de conocimiento. El expreso, que es el modelo tradicional, que el paciente o la persona que accede a participar de un estudio, de un experimento, expresa de manera verbal o por escrito la autorización de participar en el estudio. También está el consentimiento tácito, cuando se da por omisión. O sea, yo sé que que acá hay un estudio, pero bueno, no digo ni que sí ni que no, entonces se considera como que, bueno, acepta. Ese tiene sus cuestiones, O sea, hay personas que dicen, sí, yo sabía que estaban haciendo este estudio, bueno, yo fui, me puse, pero no escribí si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo en participar. También el implícito, si un paciente permite la extracción de sangre, o sea que implícitamente está otorgando el permiso para que se haga el análisis, ¿sí? El presunto dice que se da por hecho que el paciente conoce bien lo que es la extracción de sangre y para qué es necesario sacar la sangre, que es para hacer un control en el laboratorio. Entonces, bueno, se da por considerado que esta persona acepta el estudio de
ciertas cuestiones, tienen 4 grandes cuestiones que es un requisito de capacidad donde el individuo tiene que poseer la capacidad o la habilidad de tomar decisiones, tiene que ser voluntario, ya que los participantes deben decidir libremente si se someten a un tratamiento o un estudio. Por lo tanto, no tiene que haber ni persuasión, ni manipulación, ni coerción, ¿sí? También tiene que tener como característico, como requisito la información. La información tiene que estar totalmente cavada. Las personas, si no saben leer y escribir, el investigador tiene que leerle y tiene que tomarse el tiempo para preguntarle, que la persona si tiene alguna duda, repetirle y aclararle absolutamente todas las dudas. Sí. Por ejemplo, esto también se basa en datos estadísticos. ¿Cómo? Esto se basa en datos estadísticos. En base a datos de situación. No, sí. Esto, y acá viene la parte. Por ejemplo, en accidente a la altura. Sí. Normalmente hace ustedes el 40. Sí. Para obtener un dosaje, sí, este dosaje te da también un dato estadístico. Sí. Ese es el consentimiento. Sí, vos podés, o sea, a ver, vos podés decir que no quiero, pero es ley, como es ley, lo que pasa es que vos me estás preguntando del tratamiento del dato. El tratamiento del dato. Si el tratamiento del dato, primero, que eso ya lo vamos a ver, que yo tome una ficha o una historia clínica, a mí no me exime de responsabilidad legal, porque el dato que estoy tomando no es un dato que me pertenece a mí, ese dato pertenece a otra persona. O sea, eso también está regulado. Sí, pero en Córdoba, por ejemplo, que ya vamos a llegar acá, están los organismos reguladores y dice que si el dato, hay un artículo que dice que si el dato está tomado de una institución pública y simplemente ese dato es para relevar un dato y que va a contribuir en el caso del accidente, si yo relevo el dato y digo tantos accidentados son varones, tantos son mujeres, tanto de moto, y eso va a contribuir ese dato a que se mejoren las reglas de tránsito y todo lo demás, ese dato estaría como protegido, ¿sí? Y no estaría amparado per se del consentimiento de la persona a la que yo le recabé la información. ¿Se entiende? Por ejemplo, nuestras investigaciones en enfermería tienen como características la recolección de información y hacer encuestas. Si yo no voy a hacer una intervención, simplemente por ir a preguntar, simplemente por ir a hacerle 5 preguntas, ya el hecho es que uno de los tipos de consentimiento, que la persona me conteste, yo ya doy como, está implícito de que está participando, ¿sí? Entonces no tendría que hacerle firmar un consentimiento, no tendría que tener el papel, ¿sí? Eso es un modo. Por eso acá entramos en una cuestión que, o sea, hemos empezado desde lo más grave, pero ahora vamos a ver los casos de nuestra disciplina. Bueno, es un compromiso entre partes, de estilo de informar en forma oral y escrita, de qué trata el estudio, para qué, cuáles van a ser los beneficios, si es que tiene riesgo, ¿sí? Y la persona que solicita esa firma tiene que detenerse e informar de manera clara todos estos aspectos, ¿no? El consentimiento formal en medicina se llama consentimiento libre y esclarecido. No es que hay un consentimiento por disciplina, o sea, es un estándar, cada uno hay un modelo, tiene aspectos a tener en cuenta y cada uno lo va construyendo, que es lo que yo he traído ahora para que después veamos. He traído 2 o 3 ejemplos de trabajos que han hecho nuestros estudiantes y que ellos han redactado teniendo en cuenta estos aspectos.
vamos a analizar, vamos a ver si cumplen esto con todos los requerimientos, ¿sí? Bueno, elementos esenciales que tiene que tener una descripción de la investigación, tiene que explicitar los riesgos, los beneficios, las alternativas. ¿A qué se refieren las alternativas? Que también tiene que estar escrito ahí que tiene libertad de decidir y de dejar el estudio en el momento que decida retirarse, y que eso no implica ningún costo ni ningún riesgo legal, ¿sí? De que los datos que de ahí se obtengan son confiables, si va a recibir o no una compensación, o sea, qué tipo de compensación, si es una compensación económica o no va a haber compensación, ¿sí? Bueno, datos de los contactos y lo de la participación voluntaria y el retiro si así lo desea, ¿sí? Bueno, el principio de confidencialidad forma parte de uno de los principios en la elaboración del consentimiento informado, y nosotros en nuestra disciplina, si bien prácticamente no realizamos estudios experimentales, utilizamos mucho encuestas, fichas, historias clínicas e informes de enfermería, ¿sí? Y de ahí obtenemos nuestros datos. Hay cuestiones para cada uno de ellos que hay que tener en cuenta en el consentimiento informado. Los ejemplos son variados, por ahí hay situaciones como esto del consentimiento implícito. Si le voy a preguntar a un grupo de personas acerca de qué opinan sobre el referido a algún tema en cuestión, bueno, probablemente no tenga que estar si me contestó es porque está implícito el consentimiento de participar. Acá yo puse un formato de consentimiento para proyectos de investigación, donde habla del título, habla de si tiene un organismo financiador, quiénes son los investigadores, un contacto, el lugar donde se desarrolla el estudio, y está establecido una introducción donde se invita a las personas a participar, el propósito del estudio, quiénes van a ser los participantes y qué características tiene que tener esta participación. Por ejemplo, este es otro ejemplo que dice: yo, Estela, estoy de acuerdo en participar en la investigación y evaluación de conocimientos, ¿sí? Por tanto, al firmar este documento, autorizo. Bueno, si nosotros vamos a analizar esos aspectos que debiera tener, como que opinaríamos que tiene ese consentimiento. ¿Tiene todos los elementos? Por supuesto que no, es evidente que no. ¿Qué le estaría faltando? ¿Quiénes son los investigadores? ¿Qué más? Los datos de contacto, si va a haber costo, el beneficio. Los beneficios, ¿sí? Bueno, o sea, si nosotros fuéramos a analizar, de acuerdo a lo que hemos estado viendo hace un momento, estarían faltando algunos aspectos. Bueno, esto está sacado de trabajos de investigación de grado, ¿sí? Pero acá no habla del contacto, del beneficio, de los riesgos, ¿sí? ¿Las enfermeras investigamos? ¿Los enfermeros investigamos? Sí, investigamos y mucho. El tema es si esta cuestión, los que investigan y tienen un desarrollo investigativo bastante importante, saben que la cuestión ético-legal en las investigaciones, bueno, como decía recién Marta, aún llevando un artículo para publicar en una revista, el comité científico y quien recepta esos trabajos, bueno, también tiene en cuenta cuestiones ético-legales porque tiene que estar sustentado por consentimiento, ¿sí? Fíjense ustedes que las características de nuestras investigaciones predomina el método cuantitativo, la mayoría son descriptivas. Esto que yo decía, nosotros desde enfermería hacemos pocos estudios experimentales, que eso nos
estaría exigiendo aún más ese consentimiento informado. La mayoría realiza proyectos de investigación, pero la fuente de información casi siempre es fuente primaria o secundaria. Se suelen hacer encuestas o observación y los instrumentos suelen ser cédulas de entrevistas o listas de correo. Habría una tendencia de utilizar instrumentos de recolección de datos ya validados que, bueno, eso nos estaría, dijera Marta, las fórmulas mágicas enlatadas que no muestran para nada la realidad nuestra, ¿sí? Esa sería alguna de las características de... Los cuidados de enfermería están sustentados en prácticas naturalizadas, a veces no tanto en los resultados de las investigaciones. La existencia de un código de ética convierte la enfermería en una de las profesiones que más protege al individuo. Fíjense que el código de ética de la enfermería es uno de los primeros códigos de ética. Y si bien suele utilizar datos, a veces estos datos suelen ser autorizados y a veces no suelen ser autorizados. La enfermera participa en equipos de investigación, a veces dirige equipos, a veces investiga o a veces colabora realizando el trabajo de campo. Dependiendo de dónde, qué características tiene ese equipo, también es el rol que la enfermera ocupa. Y en cuanto a las implicancias éticas a tener en cuenta, siempre que nosotros participemos en trabajos de investigación, debemos conocer el proyecto, conocer los objetivos y el impacto que este trabajo tiene y fundamentalmente qué rol vamos a ocupar dentro de ese tipo de investigación. Porque es importante participar también en evaluando y en los comités de éticas y en los comités de trabajo científico, porque muchas veces nuestros trabajos están siendo desestimados porque están evaluados o mirados por otras disciplinas que no son las de la salud. En Córdoba, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud funcionan diferentes consejos o comités que son los que regulan los trabajos científicos. Eso es importante. En el Ministerio de Salud de Córdoba están los COEs y los CIES, que son aquellos organismos que son los que regulan y los que hacen cumplir todas estas cuestiones y estos aspectos éticos en la investigación. Los REPI, que es un registro provincial de investigaciones en salud, también tienen como base el Ministerio de Salud, pero también hay otros organismos, tanto municipales como a nivel nacional, a los cuales nosotros tenemos que saber que existen para poder hacer validar nuestro trabajo. Bueno, acá yo les traje estos 5 minutitos nada más, no nos vamos a extender más, simplemente fíjense ustedes, es 5 minutitos así como vimos recién. Ese ejemplo, ¿sí? Y de esos aspectos a tener en cuenta, mírenlo, léanlo unos minutitos y después charlamos a ver qué es lo que le están faltando a los consentimientos. Cuando lleguemos después, diga, el que nosotros tenemos tiene estas cuestiones, pero le está faltando estas.
quieren que te ayude. Esta es mentira. Ah, la que tiene los elementos, claro. A ver. Ya está, nosotros terminamos primero, profe. Ah. Bien, bueno, les quiero adelantar que esos trabajos, esos consentimientos informados fueron redactados por colegas, pero que la mayoría tiene como característica recoger la información a través de encuestas o de observación. Al no tener la intervención, por ahí los beneficios van a ser los riesgos, no es sin riesgo. Entonces a veces al no tener riesgo, no lo escribo. Claro. En el caso de ustedes, cuéntenos qué quieren estudiar. Quieren estudiar cuáles son los aspectos del proceso motivacional que se encuentran presentes en la formación académica. Bien. En los estudiantes de quinto año de la carrera de licenciatura en enfermería mediante el abordaje de los alumnos matriculados en la cátedra de taller de trabajo final. Bien, bien. Y ahí dice que ese es el título. Dice si va a ser un tipo de estudio descriptivo, transversal, algo de eso. No. Dice cuáles van a ser los beneficios. Tampoco. Sí, Los beneficios sí. ¿Qué dice de los beneficios? Aquellos resultados que se obtengan del estudio pueden favorecer al proceso académico, ya que se detectarán las dimensiones relevantes del proceso motivacional. ¿Dice de los riesgos? No sé. No habla de los riesgos, ni siquiera los menciona. Ni siquiera. ¿Sí? ¿Qué otro aspecto? Dice que los datos son confidenciales. Sí. Y que están amparados por el secreto estadístico, algo de eso. Dice el uso que se le va a dar a esa información, solo que es anónima. Que es voluntaria y anónima únicamente. ¿Eh? A ver, no. ¿Sí? Bueno, ¿y qué tiene de los elementos? ¿Están todos los elementos? Falta contacto también. O sea, no tenemos el mosquillo, tenemos otro. O sea, dije nosotros dos, si quiere que lo lea. No, que me diga, ¿qué estudian? A ver, ¿qué tienen? Sobre los árboles de la asignatura socioanalista de formación para el ejercicio profesional. Sí. Y la muestra va a ser de alumnos de tercer y quinto año de la escuela de enfermería. Sí, inician apelando a la cooperación de los estudiantes para realizar las encuestas, las entrevistas. Dice que es anónimo, confidencial, pero no se dice, o sea, no habla en sí de que es una de las pautas de procedimiento formal. Bien. ¿Dice el uso que se va a dar de esos datos? ¿Explicita el uso? No, lo mismo que tampoco dice que no tiene el contacto, no da o sea, si tiene, dice que si tiene alguna duda que puede preguntar en el momento, mientras está realizando la encuesta, pero después no hay un número de contacto ni nada para saber. En este caso tampoco se especifica bien el contacto. Bien. Dice que es voluntario y que se puede retirar, que Sí. puede ahora decir que quiere participar y que después... Tiene siempre la posibilidad. En el de nosotros sí. Sí, bien. Estaría la compensación estaría dentro de lo, digamos, de los beneficios. O sea, si ustedes analizan todos los ejemplos, como que estarían ahí faltándole algunas cuestiones, o en base al tipo de estudio que es ir a hacer preguntas, ¿ustedes creen que está o que habría que...?
Yo también. Es inherente al tipo de estudio. Todos consideran que algún aspecto les está faltando. Pero es mínimo, ¿no? Por eso digo, como no se me cuenta la opinión, no sé si tiene que sí o sí permanecer ese elemento de riesgo, si debe ser mencionado o no. Que no hay riesgo. No, nosotros. Si no hay riesgo, tiene que decir que no hay riesgo. Nosotros nos están diciendo algo que no se necesita, porque nadie le va a poner el cuchillo en la carótida para que te conteste. No me contesta, no me contesta. Entonces, ¿qué es lo que está ocultando esta generalización? ¿Qué es lo que puede estar ocultando? A mí ya cuando las cosas, cuando hay instrumentos tan radicales que nos llevan a que para una entrevista tengas que pedir el consentimiento informado, me huele mal. A mí ya me huele mal y empiezo a ver por qué motivo. Y empiezo a indagar qué es lo que está pasando en la realidad, ¿no es cierto? Con los estudios experimentales, cuál es el papel que cumple la farmacéutica, qué pasa con el ébola, la chikungunya, la no sé cuánto, ¿no es cierto? Es decir, ¿quién controla todas esas cuestiones? ¿O no será que están cuestionando a los perejiles para ocultar las verdaderas cuestiones que las multinacionales y los gobiernos de los países del norte hacen en países que no tienen posibilidades, ¿no es cierto?, de defenderse, ¿tá? ¿Qué pasa con él? Uno se pregunta estas cuestiones. Bueno, esas porque cuestiones... resulta que para tomarte una entrevista, para que me contestes, yo tengo todo un requisito formal. Eso es lo y que... después tenemos en las instituciones públicas, no solamente en las privadas, públicas, chicas, tenemos investigaciones que se hacen las famosas multicéntricas, ¿no es cierto? En donde lo de multi, ellos investigan a doble ciego y nosotros somos el brazo ejecutor, el que instrumenta nomás la cosa. Y habría que preguntarle al médico si realmente conoce lo que está poniendo, o lo está poniendo porque se lo mandaron, ¿no es cierto? Y mientras tanto, hay una planificación de evaluación que dice, a ver cómo reacciona, hizo esto, hizo el otro, y estamos utilizando los cuerpos de nuestros pacientes, ¿no es cierto?, para hacer investigaciones para el norte, porque termina siendo el multicéntrico eso. Hizo 3.000. Y termina.